Rachel siente una conexión emocional involuntaria con Renata. Siente compasión por la muñeca sin saber por qué. Aunque desde el primer momento algo le incomodaba, no podía deshacerse de ella. Creemos que la compasión que siente es por su madre, obviamente. Hola gente, bienvenidos de vuelta. En este video, en esta tercera parte, nos adentramos de lleno en los sucesos que Rachel nos contó en las entrevistas que tan amablemente nos concedió. Sucesos que, si bien para ella son muy significativos, no dejan de ser subjetivos al momento de investigarlos o al momento de buscarles una explicación. No vamos a dar nuestra opinión al final de esta investigación, al final de este video, porque la investigación con Renata todavía sigue. Pero nos gustaría realmente saber tu opinión. Y antes, por supuesto, aprovechamos para agradecer tu presencia aquí, y si realmente crees que nuestro esfuerzo vale la pena, te pedimos que nos des un like, comentes, tal vez conozcas a alguien a quien también le pueda interesar lo que hacemos para que lo compartas. Y si no lo hiciste todavía, por favor suscríbete al canal. Y si sos de esas personas fuera de lo común, que en realidad si estás aquí no nos queda duda, puedes, si quieres, apoyar nuestro canal a través del link de donaciones por PayPal debajo del banner. Todo esto junto hará que sigamos adelante. Desde ya, 1000 gracias. A los pocos días que Renata entró en la casa de Florida, lo primero que Rachel notó fueron olores difíciles de describir, muy notables, y nos aseguró que nunca antes los había sentido. Cambios de temperatura, zonas frías muy localizadas alrededor de la muñeca. Si bien en Florida es verano todo el año y por ende tienes el aire acondicionado prendido todo el tiempo, nos aseguró que estos cambios de temperatura eran muy marcados. En la parte de la entrevista que hicimos en su casa cuando fuimos a buscarla a Renata, nos mostró dónde estaba Renata puesta como adorno y no vimos ninguna salida del aire acondicionado cerca, ni en el techo ni en el piso, pero no descartamos que pudiera haber aire circulando más notoriamente en ciertas partes. Muchas veces creyó ver a la muñeca moverse en el rabillo del ojo, pero al mirar directamente se hallaba inmóvil. La muñeca estaba de adorno en un armario a la derecha del sillón que normalmente usa para ver televisión, en la sala. Asegura que son pequeños cambios de posición, nada evidente, solo lo suficiente para sembrar duda. Nos aseguró sentir una sensación de ser observada, de sentirse acompañada incluso estando sola. Lo más notable, dijo, son los objetos que cambian de lugar, cosas pequeñas desaparecen y reaparecen en sitios imposibles, como dentro de cajones cerrados o en habitaciones donde nadie había entrado. Hasta el momento quisiéramos pensar que se trata de situaciones de personas mayores. Su esposo es mayor que ella, tienen lapsus o momentos de confusión u olvido, común de la edad. Pero parece que este no es el caso. En la visita final, que fue el día en que buscamos a la muñeca, y aprovechamos para decir que Rachel nos regaló la misma, no nos quiso cobrar, dijo que en realidad no necesitaba el dinero, que era para atraer compradores serios, aunque por $25 lo dudo. En fin, ese día la conversación tomó otro rumbo, uno más oscuro. Por un momento pensamos que se estaba arrepintiendo de dejarla ir, o más aún, casi sospechamos que se arrepentía de pasarle a alguien más un problema, una carga. Rachel se veía un poco tensa esa tarde. Nos atendió en el living room, nos estaba esperando con Renata en una bolsa del supermercado Publix atada con un lazo rojo. Nos invitó a un café y en el momento que intentamos abrir la bolsa solo por verla, una reacción normal, obviamente, nos interrumpió de repente con un «Por favor, si no les importa, quisiera que la saquen de la bolsa cuando se hayan ido». Lo cual por supuesto nos sorprendió y agregó más al folclore. Probablemente fue nuestra cara la que hizo que Rachel hablara un poco más suelta de palabras.
Sin que le preguntáramos, empezó a hablar de su madre. Como les dije, Renata era de mi madre, y mi madre nunca fue una mujer fácil. Desde que murió, la casa dejó de estar en silencio, como si quisiera recordarme que nunca me dejó ocupar su lugar. Cuando miro a los ojos de esa muñeca, se podría notar como un desprecio en su voz. Siento lo mismo que sentía cuando mi madre me observaba desde la puerta del pasillo. Juicio, desprecio, como si estuviera esperando que cometiera un error para recordarme que no era suficiente. ¿Y por qué decidió venderla?, le pregunté. Porque ya no duermo, y porque hace una pausa larga. Creo que si no la dejo ir, terminará ocupando más que mi casa. Rachel nos habla con un tono más serio del que habíamos escuchado antes. Más que triste, parecía enojada. En realidad no sabíamos más que preguntarle, pero creo que había una pregunta que estábamos dejando y no podíamos pasar por alto. Creyéramos o no, era mandatoria. ¿No teme que la persona que la compre sufra lo mismo? Una pregunta obvia y la respuesta reveladora. Todos cargamos con nuestros propios fantasmas. Si alguien se la lleva, quizás la muñeca encuentre otro lugar donde quedarse quieta, o quizás no. Pero yo ya no puedo seguir siendo la hija de mi madre, ni siquiera en forma de muñeca. Era algo que esperábamos, algo que quisimos preguntarles desde el principio, pero Rachel no se abría como para permitírnoslo. ¿Cree que la muñeca está poseída por ella? Era la pregunta del millón, pero realmente no sabíamos la relación de Rachel con su madre. Nunca nos la dijo y no podíamos conjeturar, pero al final nos lo dio a entender. Rachel continuó. Mi madre tenía una forma muy particular de querer, un cariño que dolía, un cariño que exigía. Nunca estaba satisfecha. Si yo hacía algo, lo que fuera, decía que estaba mal. Si cocinaba, me faltaba sazón. Si me reía, que hacía demasiado ruido. Y cuando me callaba, que era una desagradecida. Y prosiguió. Por eso creo que la muñeca nunca fue un regalo para mí de niña. Mi madre nunca me dejó jugar con ella. Con los años, se convirtió en una extensión de mi madre. Siempre estaba en su habitación, sentada en su sillón, observando. Y cuando mi madre murió, pensé que al fin tendría paz. ¿Cree que su madre hizo algo antes de morir? No necesitó hacerlo. Mi madre no creía en brujerías ni en espíritus. Creía en algo peor, en el control. Y yo la dejé entrar demasiado. Tanto que cuando murió, una parte de ella ya vivía en mí. La muñeca solo fue un recipiente, el eco, el lugar donde se quedó lo que yo no pude soltar. Más o menos estas fueron las palabras de Rachel, obviamente, todo traducido del inglés. 2 días después de que nos mudamos a esta casa, Renata llegó en un camión de mudanza, entre otras cosas. 8 horas más tarde, mi esposo sufrió un stroke. Rachel nos dejó sin palabras, pero ante esta revelación, nuestra mente crítica no pudo impedir pensar, y sospechábamos en un principio, que la mudanza podría haber sido debida al COVID-19 y a toda la parafernalia que estados del norte estaban pasando. Gente mayor, de seguro, se habían vacunado, y ya sabemos lo que las vacunas hicieron y hacen a los que ingenuamente las recibieron. Todo esto podría ser una coincidencia. Y prosiguió. Mi esposo siempre fue un hombre sano y fuerte. Yo tengo 10 veces más problemas de salud que él. Estuvo prácticamente sin poder hablar casi por 3 años, cuando recién a mediados del 2025 empezó a decir algunas palabras. Hace un par de meses, cuando le comenté que iba a poner la muñeca en Craigslist, no noté nada especial en su reacción. Todavía hablaba muy poco, pero sus gestos y sus expresiones estaban mucho mejor. Pero cuando realmente hace unos días tomé la decisión final de usar Craigslist, llamé a mi hija para que me ayudara con el post y todo eso,
Y cuando estaba narrándolo en el teléfono con ella en speakers, mi esposo estaba sentado allí, señala el sillón opuesto, y de repente me dice: no seas tonta, no hagas el ridículo, compórtate como una mujer decente. Mi hija incluso lo escuchó y se quedó en silencio. Mi esposo habló casi sin problemas, pero con ese tono seco, cortante. Era ella, mi madre, no había dudas. Me quedé paralizada, no por miedo, sino por reconocimiento, incluso la postura. Era idéntica a la que mi madre usaba cuando quería que yo me acercara para hablarme seriamente. Lo anterior nos tomó por sorpresa. Era una declaración muy seria, muy interesante. Obviamente aquí estamos, la muñeca terminó en Craigslist, pero ella, mi madre, no quiere soltarme, ni después de muerta. La afección de mi marido no es coincidencia. Mi madre nunca lo consideró como debía. Sé que es difícil de entender, pero lo único que puedo agregar es que dicha afección, lo que le ocurrió a mi esposo, es un cuento de hadas comparado con situaciones que hemos vivido. En ese momento hubiéramos querido saber más en profundidad de lo sucedido, pero vimos que Rachel se sentía muy conmovida y no vimos oportuno preguntar más. Creemos que en un tiempo podemos contactar de vuelta con ella para saludarla, para ver cómo anda todo, y quizás nos cuente algo más. Solo agregó: cuando la estaba poniendo en venta, no sabía si iba a poner fotografías. Me acerqué, no sé por qué, quizás porque toda mi vida me acerqué cuando ella me llamaba, aunque fuera para humillarme. Y cuando estuve frente a la muñeca, sentí una presión como si alguien me empujara hacia adelante, obligándome a inclinarme, a mirarla a los ojos. Mi madre no quería asustarme, quería quedarse. ¿Con usted?, pregunté. Sí, sentí como su presencia intentando entrar, como si buscara un hueco en mi mente, un rincón donde instalarse. Y yo ya no tengo fuerzas para luchar contra ella, nunca las tuve. Por eso decidí vender la muñeca, porque si pasaba una noche más con ella, no sé si al despertar seguiría siendo yo. Hubo un silencio largo. Descubrí la muñeca de muy pequeña, cuando yo tenía unos 6 años, si mal no recuerdo. Por supuesto, no fue un regalo, ya que ella siempre la tenía. Solo que un día la descubrí en su habitación y quise tenerla, pero nunca me lo permitió. ¿Cómo explicarlo? No era un juguete para mí, era un recordatorio. Compórtate como una señorita, me decía. Aprende a ser como ella. Como la muñeca. Exacto. Perfecta, callada, obediente. Entonces es como que hay un poco de culpa compartida, me atrevo a decir. De mí, de ella, de las dos, una hija que nunca pudo liberarse, una madre que nunca quiso irse, la muñeca solo es el puente, concluyó. Ok, veamos. All right. No quisimos molestar más a Rachel. En la mesita del living mi café casi entero se había enfriado. Ya era tarde. También estábamos cansados después de un día entero de trabajo. Le agradecimos a Rachel por todo lo que nos contó, por su sinceridad, porque eso creímos, que estaba siendo sincera con nosotros. Nos despedimos, quedando en comunicarnos en unos días cuando ya nos hubiéramos organizado un poco con todo esto, y nos fuimos. Vamos a buscar un lugar fijo para Renata en el estudio, en casa,
Vamos a observarla durante varios días. Vamos a poner una cámara nocturna. También tenemos una cámara que se dispara con cualquier movimiento o sonido. Y también usaremos un detector de campos electromagnéticos, o EMF, como la sigla lo dice. En los próximos videos les mostraremos el proceso. Quisiéramos saber qué piensas hasta aquí, que es un punto decisivo en donde conocimos a Rachel y la historia de Renata, y también cómo interactuaron entre sí. ¿Piensan que realmente podría existir algo en Renata? ¿O es simplemente la manera que la mente de una mujer marcada por los años y una vida difícil tiene para hacer frente a algo no liberado, no superado? Algo o alguien que representó un capítulo oscuro en su vida. Déjanos saber en los comentarios. Obviamente, si llegaste hasta aquí, queremos agradecerte de corazón y recomendarte que si no viste la segunda o la primera parte lo veas para que tengas una idea temporal mucho mejor. Sin más, queremos darles las gracias y nos vemos en el próximo video. Un viaje de unos 20 minutos por la I-95 hasta casa, donde el silencio era más ruidoso que el tráfico mismo. En el asiento de atrás, Renata en la bolsa del Publix.